Durante décadas, el fútbol fue visto como una pausa en medio del caos del mundo. Incluso cuando la historia parecía romperse, el balón seguía rodando. Ocurrió en 1942 y 1946, cuando el planeta estaba en guerra y el Mundial desapareció del calendario. Ocurrió en 1978, cuando el torneo se jugó bajo una dictadura en Argentina. Ocurrió en 2022, cuando el mundo todavía salía de una pandemia. Pero ahora imagina algo distinto. Imagina el año 2026. El torneo más grande de la historia. 48 selecciones. 3 países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá. Ciudades preparadas durante años. Estadios listos. Millones de entradas vendidas. Miles de millones de dólares invertidos. Y entonces, en algún lugar del mundo, la historia comienza a torcerse. Todo empieza con un conflicto que llevaba años creciendo en silencio, la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán. Durante mucho tiempo fueron amenazas, sanciones, ataques indirectos, operaciones encubiertas. Pero en algún punto del año 2025, la línea invisible se rompe. Un ataque directo ocurre en el Golfo Pérsico. Misiles, drones, represalias. En cuestión de semanas, el conflicto regional empieza a arrastrar a otros países. Rusia declara su apoyo a Irán. Algunas potencias europeas se alinean con Estados Unidos. China exige negociaciones, pero moviliza tropas en Asia. El precio del petróleo explota. Las bolsas del mundo tiemblan. Y mientras el planeta observa con miedo, el calendario del fútbol sigue avanzando. La Copa Mundial de la FIFA 2026 está programada para comenzar en junio. Faltan apenas meses. Nadie quiere decirlo en voz alta, pero todos empiezan a hacerse la misma pregunta. ¿Puede existir un mundial al borde de una guerra global? Aquí comienzan 3 posibles futuros. 3 caminos distintos para el mismo torneo. 3 historias que podrían cambiar para siempre la relación entre el fútbol y la historia. Escenario 1. El Mundial del Miedo. Es marzo del año 2026. Las noticias hablan de enfrentamientos navales en el Golfo de Omán. Bases militares en Medio Oriente están en alerta máxima. Las redes sociales arden con teorías de guerra. En Zúrich, la sede de la FIFA se convierte en un centro de crisis. Dirigentes, diplomáticos y asesores de seguridad se reúnen durante días enteros. La pregunta es brutalmente simple. ¿Se puede garantizar la seguridad de 48 selecciones, cientos de miles de aficionados y decenas de ciudades? Estados Unidos responde con una promesa clara. Sí. El gobierno anuncia el mayor operativo de seguridad en la historia del deporte. Decenas de miles de agentes federales. Sistemas antimisiles alrededor de algunos estadios. Vigilancia aérea permanente. Los partidos no se cancelan. Pero el mundial cambia. Las celebraciones se vuelven más silenciosas. Los aeropuertos se llenan de controles militares. Algunos aficionados deciden no viajar. Otros llegan con miedo. En junio del año 2026, el torneo finalmente comienza en el Estadio Azteca de Ciudad de México, un estadio que ya había visto 2 finales históricas en 1970 y 1986. Pero esta vez el ambiente es distinto. Antes del primer partido, los jugadores guardan un minuto de silencio. No por una tragedia específica, sino por el miedo compartido de un planeta entero. Las selecciones juegan sabiendo que, a miles de kilómetros, hay misiles cruzando el cielo. Cada gol se celebra, pero también se siente extraño. Como si el fútbol estuviera intentando resistir mientras el mundo se agrieta. Y entonces ocurre algo inesperado. En medio del torneo, una noticia rompe todos los titulares. Un país clasificado al Mundial anuncia que no continuará participando. No por lesiones. No por sanciones. Sino por la guerra. Y de pronto, el torneo que debía unir al planeta, empieza a fracturarse. La noticia cae como una bomba silenciosa en el mundo del deporte. Es finales de junio del año 2026. El torneo ya está en marcha. Los estadios de ciudades como Dallas, Los Ángeles, Toronto y Guadalajara están llenos. Millones de personas siguen cada partido desde sus casas. Pero en medio de la fase de grupos, una conferencia de prensa cambia todo.
La selección de Irán National Football Team anuncia que abandona el torneo. La decisión llega después de que el conflicto en Medio Oriente se intensifica. En apenas unos días, varias ciudades iraníes han sido bombardeadas. Las comunicaciones se vuelven caóticas. El gobierno del país ordena el regreso inmediato de sus deportistas. Los jugadores aparecen frente a las cámaras con rostros tensos. Algunos tienen lágrimas en los ojos. Dicen que aman el fútbol. Pero dicen algo más importante. Dicen que sus familias están en peligro. En cuestión de horas, el Mundial deja de ser solo un torneo deportivo. Se convierte en un símbolo incómodo de un planeta dividido. La FIFA se reúne de emergencia en Estados Unidos. Hay discusiones intensas. Algunos dirigentes quieren suspender el torneo. Otros creen que cancelarlo solo aumentaría el caos. Finalmente, deciden continuar. Pero la grieta ya está abierta. Algunas elecciones empiezan a mostrar gestos políticos antes de los partidos. Brazaletes negros. Banderas. Mensajes de paz en las pantallas gigantes. El mundial continúa, pero el ambiente se vuelve cada vez más extraño. Y mientras esto ocurre, el mundo se acerca al segundo escenario. Escenario 2, el mundial que casi no existe. En este posible futuro, la historia toma un giro mucho más oscuro. Es abril del año 2026. Un ataque militar ocurre en el estrecho de Hormuz. La respuesta llega pocas horas después. Varias potencias internacionales se ven arrastradas al conflicto. Las bolsas del mundo colapsan. Los vuelos internacionales comienzan a cancelarse. Los gobiernos empiezan a movilizar ejércitos. Y entonces aparece una palabra que el planeta no quería volver a escuchar. Guerra mundial. Los organizadores del mundial entran en pánico. Muchos países empiezan a retirar a sus selecciones. No por decisión deportiva, sino por razones de seguridad. Las concentraciones se cancelan. Los amistosos desaparecen. El torneo entra en pausa indefinida. Durante semanas, nadie sabe qué pasará. Por primera vez desde 1946, el fútbol enfrenta la posibilidad real de que la Copa del Mundo desaparezca nuevamente del calendario. Finalmente, en mayo del año 2026, la FIFA hace un anuncio histórico. El Mundial se pospone. No hay fecha nueva. No hay sedes confirmadas. Solo una frase breve que recorre el planeta. El fútbol puede esperar. La paz no. Durante meses, los estadios quedan vacíos. Las banderas siguen colgadas en las calles de ciudades anfitrionas como Nueva York, Vancouver o Monterrey. Pero nadie sabe si algún día se jugará ese torneo. Los jugadores regresan a sus clubes. Las selecciones vuelven a sus países. Los aficionados guardan sus camisetas. El Mundial 2026 se convierte en una especie de fantasma. Un torneo que estuvo a punto de existir, pero que la historia detuvo. Sin embargo, existe un tercer escenario. Uno que nadie esperaba. Uno que podría transformar al fútbol para siempre. Escenario 3, el mundial que cambia la historia. En este futuro alternativo, el conflicto crece durante el año 2025, pero el planeta aún no cruza completamente la línea hacia una guerra mundial. Las tensiones están al máximo. Los gobiernos discuten. Las alianzas militares se reorganizan. Pero el mundial sigue en pie. Cuando llega junio del año 2026, ocurre algo curioso. El torneo comienza en medio de una atmósfera de miedo global, pero también de esperanza. Millones de personas en países rivales están viendo exactamente lo mismo al mismo tiempo. El mismo balón. Los mismos goles. Las mismas emociones. En algunos lugares del mundo, soldados ven los partidos desde bases militares. En otros, familias enteras se reúnen frente a televisores mientras escuchan noticias de guerra en segundo plano. El fútbol se convierte en una especie de idioma universal temporal. Y entonces ocurre algo que nadie había previsto. Durante una semifinal histórica, dos países que apoyan lados opuestos del conflicto se enfrentan en la cancha. El partido se vuelve el evento deportivo más visto en la historia de la humanidad. Más de 3.000 millones de personas están mirando. Pero lo que ocurre después del pitazo final es lo que cambia todo. El partido termina con un marcador ajustado. 90 minutos de tensión, prórroga, penales. Durante 2 horas,
El mundo entero parece olvidarse de los discursos políticos, de los mapas militares, de las amenazas nucleares que llenan los titulares. Solo existe el balón. Cuando el último penal entra en la red, el estadio explota en gritos. No importa si están en Los Ángeles, Nueva York o Vancouver. El ruido es el mismo. Alegría, alivio, humanidad. Los jugadores del equipo ganador corren hacia el centro del campo. Los del equipo derrotado caen al césped, agotados. Algunos lloran. Pero entonces ocurre algo que nadie esperaba. Uno de los jugadores del equipo vencedor se acerca al capitán rival. Durante unos segundos, se miran en silencio. Sus países están en lados opuestos del conflicto internacional que amenaza con dividir al planeta. Sin embargo, ahí están. Dos personas. Dos futbolistas. Dos seres humanos que han pasado toda su vida persiguiendo la misma pelota. El jugador extiende la mano. El capitán rival la toma. Después se abrazan. Un abrazo breve. Sincero. Sin discursos. Las cámaras lo capturan todo. En segundos, la imagen recorre el planeta. Millones de personas la ven al mismo tiempo. En teléfonos, televisores, pantallas gigantes en plazas públicas. En bases militares. En hospitales. En ciudades donde las sirenas todavía suenan por las noches. El abrazo se convierte en la fotografía más compartida del siglo. Los comentaristas no saben qué decir. Durante varios segundos, las transmisiones en todo el mundo quedan en silencio. Solo se ve ese momento. Dos jugadores abrazándose en medio de un estadio lleno. Horas después, algunos periodistas comienzan a hablar de algo inesperado. Diplomáticos de varios países están usando la imagen como símbolo para impulsar negociaciones. No es magia. No es un milagro. La guerra no desaparece de un día para otro. Pero algo cambia. Durante los días siguientes, mientras el torneo se acerca a su final, empiezan a surgir reuniones diplomáticas que llevaban meses bloqueadas. Representantes de potencias rivales se encuentran en ciudades neutrales. Algunos analistas dicen que es coincidencia. Otros dicen que el mundo necesitaba recordar algo simple. Que antes de ser enemigos, las personas también pueden compartir emociones. Finalmente llega la final del Mundial. El estadio está lleno. El planeta entero está mirando. Pero el ambiente es distinto al del inicio del torneo. Ya no es solo miedo. También hay esperanza. Cuando el árbitro pita el final y el nuevo campeón levanta el trofeo de la FIFA, las celebraciones se extienden por todo el mundo. En algunas ciudades, incluso en países enfrentados políticamente, la gente sale a las calles a celebrar el fútbol. Esa noche, muchos historiadores deportivos escriben algo curioso. Dicen que el Mundial 2026 podría ser recordado no solo por sus goles o sus campeones, sino por haber ocurrido en el momento más frágil del siglo. Un torneo jugado al borde de una posible guerra global. Un torneo que recordó al planeta que, incluso cuando la historia parece romperse, todavía existen cosas capaces de unir a millones de personas al mismo tiempo. Pero hay un último detalle. Un detalle que aparece meses después. A finales del año 2026, varios documentos diplomáticos filtrados revelan algo sorprendente. Aquella semifinal, aquel abrazo, aquel momento que dio la vuelta al mundo. Ocurrió exactamente el mismo día en que, en secreto, representantes de varias potencias estaban discutiendo la posibilidad real de un enfrentamiento militar directo. Y según esos documentos, uno de los negociadores dijo una frase mientras miraba la imagen del abrazo en su teléfono. Tal vez todavía estamos a tiempo. Nadie sabe si esa frase realmente cambió el curso de la historia. Pero desde entonces, cada vez que alguien habla del Mundial 2026, aparece la misma pregunta. ¿Fue solo un torneo de fútbol? ¿O fue el momento en que el mundo estuvo a segundos de romperse y decidió no hacerlo?